Muy, pero muy buenas queridos. Acá estamos en un nuevo video. Y en el mismo, como pueden ver en pantalla, les voy a estar hablando un poquitito de lo que me enseñó, a mí en particular, el hecho de vivir del póker. Porque recuerdo que me hicieron una pregunta en el video anterior, que era básicamente esto, tipo que me había enseñado mi proceso como jugador. Y la realidad que me pareció muy, pero muy buena y la verdad que como que quedó resonando esa pregunta y considero que meritaba hacer un video al respecto porque seguramente varios de ustedes les resuene lo que vaya a decir acá, tal vez a otros no, porque obviamente esta es mi propia experiencia y como todo eh, puede haber algo que tal vez a mí me enseñó el póker, que tal vez a vos no. Entonces me pareció muy, pero muy interesante el video y creo que les puede aportar bastante. Así que sin más, vamos con lo primero, que en mi caso en particular, yo creo que el póker me enseñó cómo funciona, si no todo, gran parte de las cosas, de una manera bastante económica en cuanto a costos, si se quiere, no de dinero, sino de energía. ¿Por qué? Porque seguramente para aprender todo lo que el póker me ha enseñado en materia de cómo gestionar las cosas, cómo relacionarme con la gente, dónde meterme, dónde no, etcétera, etcétera. O sea, esto es obviamente un paneo general de la infinidad de cosas que te enseña dedicarte a esto. Yo considero que para aprender todo eso, porque conozco gente que ya más o menos se la sabe toda si se quiere y es como que tuvo eh, esa curtida, si se quiere, seguramente tuviera que gastar muchísima más energía y hacer un montón más de cosas, como por ejemplo, no sé, dedicarme a tipo abrir mi propia empresa, fundirme, tal vez hacer otra cosa, que me caguen una cantidad de guita brutal en un negocio o lo que fuera, y eso con un montón de cosas, ¿no? Y considero que el póker lo que te enseña es un poco todo eso, obviamente, si estás ahí para verlo, ¿no? Porque si no, y bueno, probablemente no te lo enseñen ni en 20 vidas, ¿verdad? Pero yo creo que, a mi entender, y en general, si más o menos estamos hablando de alguien eh, que un poco sabe cuántos pares son trebota, y bueno, seguramente te enseñen muchísimo más rápido, está bien, no quiere decir que no tenga dolor ese proceso, pero sí que te enseña bastante fácil un poco de todo, tipo las cosas, tipo cómo tenés que gestionar las cosas, cómo eh, ciertos, ciertas formas de pensar te ayudan a conseguir tus objetivos, mientras que otras literalmente te funden. eh, los vínculos con la gente, yo creo que eso es muy clave y el póker es un gran motivador justamente como para decir, che, a este tipo, que encima lo bueno del póker, al menos en el palo del online, es que ni siquiera tenés que, ¿cómo decirlo? Ni siquiera tenés que estar cara a cara como si estuvieras, no sé, en una empresa, laburando en una oficina y bueno, tenés que verle la cara a tus compañeros, tenés que relacionarte, no te queda otra. En el póker tranquilamente puedes evitar eso y hay muchas cosas que vas aprendiendo, por ejemplo, eh, en quién confiar, en quién no, quién es un chanta, quién no, etcétera. Que obviamente, por algo acá digo de que todo esto es en mi caso en particular, porque obviamente yo creo que hubo muchas cosas que yo ya tenía una facilidad como buen porteño, como para saber quién me puede llegar a cagar, quién no. Igual me cagaron, ¿no? Pero al margen de eso, o sea, eh, es como tenés mucho más aceitado el hecho de por dónde va la cosa, ¿se entiende? Y eso creo que está muy, pero muy clave en general y que hoy, viendo para atrás, me doy cuenta que, nada, o sea, yo hoy en día salgo a la vida y ya, o sea, no, obviamente no conozco todo, no sé cómo funciona todo, está más que claro, pero sí que te das cuenta que a la media de la gente, ni hablar de mi edad, le das 500.000 vueltas como una media, ¿se entiende? Entonces, eso creo que gran parte lo logré
un poco con esto, con el roce de la gente del póker, que obviamente es un, como dice la imagen acá del amigo Trismegisto, como es arriba es abajo, o sea, el póker en general, ya lo habrán escuchado, es un microcosmos de la vida real en general, entonces la gente que esté en el póker también va a ser la gente que va a estar en la vida, entonces, y todo lo que tengas que hacer básicamente va a emular eso, así que me parece muy, pero muy interesante y una de las grandes enseñanzas, sobre todo como la más general, es esta, sin duda. Así que bueno, pasamos a la siguiente, que acá tenemos una fotito del gran Chad internacional, Jack Nicholson, en una película que, bueno, no sé si la habrán visto, no me acuerdo, bueno, As Good As It Gets, medio de cipayo, pero no me acuerdo cómo se llamaba en español, pero bueno, peliculón, donde básicamente el chabón es medio como torpe socialmente y en un momento le lanza esta a la mina con la que está saliendo, que bueno, es para cerrar el estadio porque es seguramente una de las frases más lindas que se pueda, acá yo recuerde, del cine, si se quiere, que básicamente You make me want to be a better man, y justamente con el póker yo encontré algo bastante similar, si bien no es una mujer, eh, aunque muchas veces se comporte como una, bueno, creo que el póker me dio la sensación de sentir que mi esfuerzo valía para algo. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque seguramente la mayoría de la gente, y seguramente vos que estés mirando este video, es muy probable que vos vengas de una familia de gente bien. Tal vez sí, tal vez no, no lo sé, pero en general es muy probable que tus viejos sean buena gente, que sean laburantes, etcétera. Y creo que lo que sucede muy a menudo es que, por suerte, obviamente, hay cosas que igual calan, porque, por ejemplo, yo en mi caso en particular, mi viejo tiene una ética de laburo impecable, o sea, el chabón no está viendo a ver la ventajita, a ver si me voy antes o cosas de ese estilo, o sea, siempre laburó incluso tal vez de más, y creo que todos en general solemos tener ejemplos más o menos decentes o buenos incluso de gente a la que emular a la hora de laburar en algo, ¿no? Pero claro, muchas veces lo que uno ve es que ese esfuerzo no se condice, primero que nada, con el deseo de la persona, que pueden ser tus viejos en este caso, o de lo que ellos obtienen de eso, ¿se entiende? Y claro, y es una dicotomía muy grande porque uno después va y sale a la vida y quiere hacer algo. Y claro, dice, che, tengo que laburar, pero para algo que ni siquiera me mueve un pelo, o que no me importa, que bueno, ese es un poco el gran tema. A mí, ya los que me conozcan, sabrán que yo o sea, no podía hacer otra cosa que no fuera algo que me gustase. ¿Se entiende? O que pudiera al menos poner la energía, porque si no, no. Es como que constantemente me estaba rumiando en la cabeza el hecho de decir, no, la mierda, no la puedo hacer. ¿Se entiende? Entonces, obviamente eso entiendo que es mi caso en particular. Hay otra gente que tal vez puede hacer, tipo, fingir demencia, como se dice hoy en día, y decir, bueno, esto lo hago y qué sé yo, y haré otra cosa en algún otro momento. Pero bueno, en general creo que una de las grandes enseñanzas que me dio el póker es que mi esfuerzo vale para algo y que justamente si aplico esa ética de laburo que observé en mi crianza o lo que fuera, puedo conseguir las cosas que quiero, pero porque hay un porqué, ¿se entiende? Eh, y no solo eso, sino que eso después, obviamente, se extrapola al hecho de decir, che, el póker, por ejemplo, en este caso, en matemática, el póker a mí era algo que claramente me gustaba, que tenía pasión por eso y que le puse cierto esfuerzo y logré sacarlo adelante. Amén de todas las cosas que después fui cosechando con el póker y lo que fuera, sino que yo ya tengo esos componentes, tipo de que algo cuando me gusta y cuando le pongo huevo y cuando no me rindo antes de tiempo, porque obviamente, claramente, si te dedicas al póker y a los 3 meses porque te agarra un downswing, deja, y bueno, claramente que no va a servir para nada. Pero si yo tengo esas cosas, tipo esa persistencia, esa pasión,
y además vale para algo lo que estoy haciendo, y le pongo huevo y todo, bueno, sé que las cosas me salen bien, entonces eso después lo puedo aplicar, no sé, al día que me quiera abrir, no sé, por ejemplo, me lo invento, a mí me gusta el café, justo ahora que estoy tomando un café, me quiero, no sé, poner a vender café exportado de la Pindonga, y quiero, y es mi pasión, ponele, es otra pasión que tengo. Bueno, sé que probablemente si hago todo bien, si hago bien la investigación, si tengo cabeza, si tengo huevo y si no me doy por vencido antes de empezar, seguramente me vaya bien. Y eso creo que es una prueba, tipo una evidencia que no te lo saca nadie. Y una vez que te va bien, después es como que te comes el mundo, seguramente, al menos en las cosas que estén alineadas con eso. Porque claramente, si hoy mismo me ha pasado, quise hacer otras cosas que no tenían nada que ver con el póker y tal vez eran más tipo corte mercenario, tipo de, bueno, quiero abrir esto como para que me dé algo de guita, pero me chupaba un huevo, no tenía ganas de hacerlo. Y bueno, claramente en mi caso al menos no va a servir, ¿se entiende? Pero bueno, es un gran punto este que la verdad que eh, mirando para atrás claramente es algo que te saca una sonrisa de mínimo. Así que bueno. Después, bueno, un poco ya lo veníamos hablando, pero acá lo tenemos al amigo Malek Fara, creador de justamente la frase de la vida misma como emprendedor, que creo que el póker justamente te enseña eso a manejar todo como si fueras un empresario, si se quiere. Y, y también esto creo que lo que tiene de bueno es que te da como no solo ese plus de justamente lo que decíamos al principio, de averiguar muchas cosas que te hubieran costado sudor real, tipo de tener que, no sé, gestionar, no sé, cómo hablar con un proveedor, cómo negociar con un proveedor, cómo negociar las adversidades cuando te la ponen, etcétera, sino de que todo eso acá vos lo tenés constantemente, tipo es un pa, todo el tiempo, un feedback constante que te desafía a que vos estés pleno, al menos como para que te vaya bien. Porque es cierto que hay un momento que ahora después vamos a hablar, donde vos básicamente tenés que sobrevivir e ir un poco curtiendo la manera en la que un jugador exitoso de póker ve las cosas. Entonces, claro, tal vez arrancas con todas tus creencias preexistentes de, uy, quiero, no sé, me lo invento, ganar guita rápido, quiero que me vaya bien, o quiero ver el fruto de mi esfuerzo, whatever. Y claro, y el póker es como que te da cachetada tras cachetada tras cachetada, que es verdad, la vida de emprendedor también. Pero es como que está como mucho más amortiguado el hecho de que tal vez esos palos, que obviamente tienen su parte buena y su parte mala, eh, todos esos palos de los que estamos hablando están como muy amortiguados por el hecho de que sos vos comiéndote un bad beat y diciendo, bueno, a ver qué hacemos con esto. Y bueno, para cierta gente, como es mi caso, la verdad que eso me parece un plus, pero para otra gente que tal vez no le va tanto el hecho de estar como muy ensimismada o lo que fuera, bueno, claramente de mínima tiene que buscar ayuda con un mental coach, con un psicólogo o lo que fuera, porque si no es bastante duro. Y claro, estos golpes, tal vez un emprendedor X, y tal vez se los come de manera similar, porque tal vez, qué sé yo, le cierran su página, por ejemplo, o le ponen un bloqueo de no sé qué, o un proveedor no le entrega a tiempo esto, o bla, 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 y hay 500.000 problemas que se pueden imaginar. Pero creo que el hecho de ver las cosas de esta manera, como, o sea, una manera, porque hoy en día me doy cuenta que la palabra emprendedor ya está, pero eh, reventadísima, está, que nadie más quiere ver esta palabra en la vida, pero se entiende a lo que vamos, tipo como que considero que es como que es muy clave ver las cosas de esta manera porque, lo que les decía, después salís a la vida y es muy fácil que, nada, como que tengas mucha ventaja sobre la gente en general porque aprendiste a gestionar un montón de cosas que de otra manera, y tal vez, qué sé yo no sé si hubiera abierto una empresa de la nada a los 21, que fue cuando arranqué con esto. ¿Se entiende? Entonces, y te enseño un montón de cosas de ese estilo que ahora, el día que quiera hacer todo esto, y ya voy a tener primero que nada un estómago a prueba de balas, literalmente, porque ya con todos los bad beats que me comí ni siquiera en mi carrera, un mes tal vez,
después lo otro es como que decís, bueno, ya es como que lo aceptás de una manera tan natural, que eso creo que también es una enseñanza, pero que eh, cada una de estas enseñanzas mismo la termino de, como de analizar y son oro puro. Porque, bueno, terminando un poco con la última diapositiva, va que me aligero el paladar, porque si no... eh, pero, pero bueno, terminando un poco con todos estos modelos, yo creo que el oro puro, justamente, que muchas veces no se valora porque uno tal vez está persiguiendo boludeces como a ver cuándo tengo esta cantidad de banca, a ver cuándo llego a este nivel y toda gilada de ese estilo. Creo que no se valora tipo el oro en polvo, que es tener todas estas y más formas de ver la vida. Y claramente una de las cosas más bellas que también te deja el póker son los modelos mentales justamente como para después poder ver todo de esta manera, obviamente, en la medida en la que sea acorde, ¿no? Porque ya lo hemos visto en otros videos y seguramente ampliemos un poquito más. Claramente vos no puedes ver todo en cuestión de EV puro y boludez de ese estilo, sino que de mínima ya tenés las herramientas como para decir, che, acá el póker me enseñó que puedo ver esto de esta manera y me sirve, ¿no? Y es como que empezás a hacer eso con todo. Yo creo que uno de los modelos mentales más interesantes que a mí me dejó el póker fue el hecho de cómo me estoy comportando, tipo, como qué ser me estoy comportando. Y acá justo traje las dos imágenes porque me parece una, una analogía muy, muy bella, que es el hecho de la oruga y de la mariposa, claramente. Y, y claramente considero que muchas veces uno tiene la opción de decir, che, ¿estoy siendo un microlimitero o estoy siendo high stakes? Que claramente, si uno ve también en el eje de la analogía, una mariposa indudablemente fue oruga, y una oruga, en el mejor de los casos, si no se pudre antes, no lo sé cómo funciona todo eso honestamente, o no me acuerdo, tal vez lo aprendí y ahora no lo sé, pero debería en un ciclo normal convertirse en mariposa. Pero yo considero que al margen de toda esta parábola medio falopa, eh, el póker te enseña todos los modelos mentales tal vez eh, que más te van a servir y que si vos empezás a verlo todo de esa manera, es como que eh, te cambia la vida. Sobre todo en el plano de lo que es más de lo mental, ¿no? Porque hoy en día más de lo mismo. Yo creo que el mental que tengo hoy, creo que no sé si lo hubiera podido conseguir con otra cosa. Y si lo hubiera podido conseguir con otra cosa, tal vez hubiera sido como mucho, pero mucho más laborioso y me hubiera costado mucho más años, sudor y lágrimas y todo. Entonces, eso creo que es lo clave, muchachos. Y bueno, un poco como para que les quede esto, creo que a la primera que nos ponemos a ver, hablando de la imagen en sí, cómo podemos ser lo más high stakes posibles, en vez de ser un microlimitero, eh, no en el término del nivel en sí, sino de las típicas conductas que tiene la gente que está en estos niveles versus la gente que está en otros niveles, porque obviamente también esto se aplica a la vida, como decíamos antes, o sea, vos podés ser un high stakes en la vida eh, y en el póker tal vez estar en, no sé, no limit 50. Y viceversa, o sea, puedes estar por H o por B, porque, ¿qué es lo que le decía en el otro video que me había pasado a mí en un momento que yo había llegado a No Limit 1000 y en teoría vos me ves y decís, este está en high stakes, pero no tenía comportamiento de high stakes, ¿se entiende? Y eso es una diferencia abismal, porque después eso es muy fácil que lo puedas replicar en todo y decir, che, acá acá como acá estoy siendo un microlimitero y eso creo que nadie está exento de ser un microlimitero en algún momento, tipo en alguna cosa de ese estilo y cuando va
mudando su creencia de microlimitero, bueno, creo que eh, cada vez más va viendo cómo se puede ser de otra manera. Y esto claramente a mí me lo enseñó este bello deporte ya. Así que, sin más, queridos, espero que les haya gustado. A mí la verdad que me pone en general muy contento poder ver este tipo de proceso y poder mirar atrás y ver justamente cómo todo, incluso hoy, ponele, estando en una etapa más de, sí, de ser lo más high stakes posible, al menos en toda mi carrera, seguramente hoy estoy en ese punto, ese peak, si se quiere. Bueno, ahí modo mariposa. Podés ver en general que incluso a la oruga la podés ver como con mucha más compasión, como con mucho más amor, porque claramente tuviste que ser una oruga para llegar a ser mariposa, ¿se entiende? Entonces, eh, qué sé yo, creo que uno, es como que lo veo, obviamente, y no estoy hablando solo del póker, acá esto ya se amplía a todo, lo veo como algo muy, muy lindo y muy fructífero de poder apreciar estas cosas. Así que nada, les deseo lo mismo a todos ustedes. Hasta acá el video de hoy. No sé si haré una parte 2 de esto o no, no lo sé. Pero bueno, espero que les haya gustado, pero sobre todo que les sirva. Y será hasta otro video nomás. Chau, chau.